Bueno, en esta ocasión voy a explicar el ejercicio 8 del laboratorio 8. Primero acá importamos una librería, la librería TK Inter. Importamos toda la librería con el asterisco. Después importamos una extensión, por así decirlo. ¿Por qué? Porque son widgets pero modificados, o sea, no bien modernos. Después creamos una nueva clase, la clase alumno. O sea, le asignamos el nombre de alumno. Y de acá definimos una función. Y la función va a ser una función de tipo constructor. ¿Por qué? Porque acá dice init. Y a esa función le vamos a asignar un parámetro que será ventana. Después vamos a decir que ventana se va a asignar como atributo a la clase alumno. Después a la ventana le vamos a dar un título y una geometría, o sea, su tamaño. Recuerda, recordar que este es X y lo de acá es Y, o sea, 200 sería X y 120 sería Y. Después vamos a crear un marco donde va a ser un tipo cajón o un armario donde todo va a caber ahí, o sea, se va a ordenar por columnas y filas. Ya, vamos a crear un marco que se va a llamar marco, una variable marco con label frame. Y vamos a asignar que va a ser la ventana dentro de ese marco. Y le vamos a asignar un texto que es alumno. Después lo posicionamos. Después, y como dije, ¿no? Dentro de eso van a estar otras cosas que viene a ser otro texto, una entrada, otro texto y otra entrada, con sus respectivas posiciones. Para recordar que también hay otra forma de posicionar que es punto grid después. Por ejemplo, acá lo posiciona con 2 veces, pero la otra forma de posicionar sería de esta forma, como ves acá. Ya. Después, después se escribe el código de ttk button. Esto usamos por la importación de la librería, de la extensión, por así decirlo. Ya, la cosa es que este es un botón un poco moderno, de otro diseño, y dice que acá esto dice que va a ocupar 2 columnas, y esto dice que se va a ocupar horizontalmente, o sea, va a ocupar todo el espacio de las columnas y va a estar entre el centro. Y esto es el texto, y y esto dice que va a estar dentro de esto, dentro del armario marco, por así decirlo, entre comillas. Y ya, y la condicional, if name. Name es una variable, esto quiere decir que cuando se ejecute acá, va a dar como resultado main. O sea, esto va a ser verdadero si se ejecuta acá. Si se ejecuta en otra ventana, por ejemplo acá, su resultado de aquí va a ser falso. ¿Por qué? Porque name va a ser igual lab 8-8. O sea, ya no va a ser main. Entonces, como es verdadero y se ejecuta acá, va a ejecutar esta condición, que es ventana, va a abrir. Va a instanciar la clase tk a la ventana. Después va a instanciar la clase alumno con el parámetro ventana que ya estaba instanciado a la aplicación. Después va a abrir ventana. Esto es para que se mantenga abierto. Y así quedaría y así quedaría la ventana, donde acá, este es un tipo armario, por así decirlo, de marco. La entrada, no, el texto, la entrada, texto, la entrada, texto, la entrada, texto, la entrada, y el botón. Este botón no hace nada porque no se le asignó ninguna función para que pueda hacer. Acá como se ve se puede ingresar texto, pero no hace nada, no guarda nada, solamente es un botón sin un uso. Eso sería todo.